nación en el exilio, que trabajamos duramente y apostamos por el proceso de paz. Bueno, ¿cómo nos encontramos nosotros? ¿Cuáles son nuestras perspectivas y nuestras reivindicaciones? Pues manifestar también un agradecimiento muy especial a Casa de América, a vuestra presencia, lógicamente, que para nosotras y nosotros, nuestra organización, la Constituyente de Exiliados Políticos Perseguidos por el Estado colombiano, es muy importante poder compartir lo que el exilio, que es una escuela, en parte, tiene muchos significados, pero es una escuela donde las experiencias de esos procesos que se han dado a través de la historia, durante toda la historia, ha generado importantes notas políticas para la construcción social y política a nivel mundial. Definitivamente la situación del conflicto político armado colombiano, desde el punto de vista histórico, ha generado un significado importante para nosotros y nosotras que nos encontramos en el exilio. Agradezco también mucho la participación de muchas exiliadas y exiliados que se encuentran aquí, por cuanto ellos hacen parte de esta escuela que lógicamente no tiene nacionalidades. Después de que se cruzan las fronteras, uno llega a un país de acogida y se encuentra de que está aprendiendo uno permanentemente. Desde luego hablamos de Colombia, una nación en el exilio. También hemos llegado aquí muy entusiasmados y muy ilusionados y ilusionadas porque somos las víctimas directas del conflicto político armado colombiano. Y cuando se firmaba ese acuerdo el 24 de noviembre del año 2016 entre la FARC-EP y el gobierno colombiano, pues las víctimas teníamos y vislumbrábamos una enorme oportunidad, lógicamente con el apoyo de la comunidad internacional y la inmensa mayoría social y política, obrera y campesina del pueblo colombiano. Lógicamente, para nosotros, como víctimas, el acuerdo número 5 nos daba y nos mostraba un camino. Mostraba, y estoy hablando en pasado, y pareciera ser que hay un entredicho. Y, lógicamente, en el apartado 5.1.3 hay dos párrafos que evidencian lo que acaba de decir John León. Por primera vez en la historia de Colombia se muestran que hay unas víctimas del conflicto político armado en el exterior, que viven por fuera del país, que son decenas de centenares de hombres y mujeres que han salido del país producto de la violencia social y política que se está registrando en el territorio nacional. Estamos hablando, para decirlo claramente, en un momento en que el contexto social y político además es contradictorio, porque 14 meses después nos estamos dando cuenta de que ese proceso de acuerdos de paz en el momento de la implementación ha cambiado mucho por el papel que ha jugado la Corte Constitucional y el Congreso de la República de Colombia, porque ha modificado de alguna manera lo que tenía que ver con las víctimas del conflicto político armado y el papel que tiene que jugar, en este caso, la Jurisdicción Especial de Paz. Ahora, en este momento, nos vemos en una situación de dificultad para poder apreciar cómo se va a evidenciar la verdad, la memoria, la justicia, la reparación, la no repetición y el retorno con dignidad del exilio político. Pues les quiero invitar a una investigación. Este es el producto de una investigación que los exiliados y las exiliadas políticos y políticas colombianas hemos realizado, porque hemos encontrado en un inventario social y humanista de que habemos hombres y mujeres con diferentes formaciones y niveles de formación, habemos de todos, pero en este caso, bueno, aquí hay un compañero que se llama Alcides, otro compañero que se llama Mauricio, y la compañera Leila, que hacen parte del equipo de investigación, y tenemos este equipo, pero que además lo estamos retroalimentando con otros compañeros y compañeras de diferentes disciplinas, porque pensamos que a esto hay que darle una mirada multidisciplinaria, no hay que darle una mirada única y exclusivamente jurídica, política, sociológica.
hay que darle una mirada multidisciplinar porque pensamos que estamos encontrando unos elementos que nos han hecho cambiar completamente el relato y el discurso que teníamos del exilio. Bien, para empezar solamente señalar que nuestra investigación comenzó en el año 2003 con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y en el año 2009 sacamos el primer informe sobre el exilio político, muy evidenciado por el papel que registramos en los debates que hacíamos en el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado en España. Empezamos a diseñar metodológicamente y lo que sería un poco la lógica procesal de la investigación, y en el diseño metodológico, lógicamente, habían ciertos enfoques que generaban ciertos riesgos a la hora de ilustrar la información. Pero el punto nodal tenía que responder a diversas preguntas. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que nosotros hemos considerado Colombia una nación en el exilio. Hay diferentes asuntos de entrada. Nosotros nos hemos encontrado ya con el paso del tiempo de que estamos hablando de un proceso exílico. Ese proceso exílico contiene varios elementos que lo formulan. Por una parte, el proceso exílico tiene una parte que se llama el exiliador, o los o las exiliadoras, el exiliado y la exiliada, o los y las exiliadas, y todo ello, como proceso exílico, va mostrando con el tiempo un modelo. Modelo, y cuando yo digo modelo es de que se da una constante en el tiempo, se van repitiendo algunas situaciones que dan a entender de que es un modelo y hace parte de un proceso histórico devenido del conflicto político armado colombiano. Nosotros, lógicamente, como investigación, hemos hecho toda la pedagogía interna, nuestros debates internos para construir esta investigación, para diseñarla. Y por mucho tiempo hemos siempre pensado que el Estado y el gobierno colombiano habían negado el conflicto político armado colombiano. ¿Y qué fue así? Hubo hasta los años 93, 94 y 95, negaban de que había una guerra en Colombia. Hoy no me extraña de que nieguen de que existe el paramilitarismo, pero vamos, ¿cómo nos pueden engañar de esa manera? También niegan la existencia del exilio político. Y nosotros nos preguntábamos de entrada, pero ¿cómo pueden negar una cosa que existe y que es una realidad, que es un hecho que convive con las víctimas del conflicto político armado que hay en Colombia, que son más de 8.325.000? Y niegan la existencia de más de 1 millón de exiliados políticos que están a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Cómo es eso posible? Y lógicamente, lo hemos dicho con sobrada razón, que en el camino de esta investigación hay que tener mucho cuidado, hay que ser rigurosos, pero que tenemos que partir lógicamente de documentación, de información cuantitativa, cualitativa, y de experimentar qué es lo que está sucediendo en el territorio colombiano. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo se generan los procesos internos, intrarregionales, subregionales, regionales? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué hemos llegado hasta diversos lugares del mundo y que diversas naciones del mundo nos han acogido? ¿Por qué, cómo y cuándo? Bien, en esta presentación yo pretendo dar cuenta del conjunto de aspectos que contiene la investigación. Y lo primero sería mostrar un poco el problema que presenta la investigación. La principal dificultad es el riesgo que nota el dato cuantitativo conforme al dato cualitativo. Me explico. Es decir, que cuando yo explico de que el impacto que genera el homicidio político de un líder social y que ese líder social, Temístocles, por ejemplo, en Buenaventura, allí hay 38 megaproyectos de desarrollo, lo que decía el embajador esta mañana, muchos intereses, que no nos engañen. Es que eso no es de ahora, eso es de toda la historia colombiana, hace parte de ese proceso exílico que queremos contar. Cuando muere el compañero asesinado, le han quitado la vida, se la han arrebatado, los paramilitares
que hacen parte de una estrategia política y militar en Colombia, pues ahora estamos en un proceso de desplazamiento forzado. De ese desplazamiento forzado hay revictimización. Muchas personas ya habían sido desplazados. De la revictimización, esto es una cadena de hechos criminales, porque me sonó lo que dijo John León, lo acaba de decir, la persecución política a la oposición, y no es de ahora, es constante y permanente en el tiempo y en la historia del conflicto colombiano y del conflicto político armado colombiano. Tampoco nos van a negar la existencia del conflicto en Colombia, las causas socioeconómicas, sociopolíticas, socioculturales que generaron el conflicto de carácter armado. Pero el conflicto social y político sigue existiendo. Se podrán entregar las armas, pero el conflicto sigue existiendo, con el mismo Estado y con el mismo gobierno que lo hemos visto durante mucho tiempo y muchas décadas. Bien, para nosotros en esa investigación, el riesgo fundamental es esa coherencia que puede haber entre el dato cuantitativo y el dato cualitativo. Y tenemos muchas preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad de la oligarquía, del Estado y del gobierno colombiano frente al exilio? ¿Qué propósitos tiene esa responsabilidad? ¿Cuáles son las intencionalidades jurídicas y políticas que tiene el gobierno colombiano, el Estado colombiano? ¿Cómo incide la doctrina de la seguridad nacional en este proceso histórico del conflicto político armado colombiano? ¿Quién es el enemigo interno? Tanto que se habla y tanto que se señala. ¿Quién es el enemigo interno? ¿A qué se dirigen? ¿Cuál es el quehacer de los exiliados y exiliadas por todo el mundo? ¿Qué hacen las familias exiliadas? ¿Cuál es su cultura social, política, organizativa por fuera del país? ¿Cómo afecta a las familias, a las segundas y terceras generaciones de exiliados y exiliadas? Estamos diciendo que esta investigación ha tomado un derrotero. Empezar a organizar información cuantitativa y cualitativa desde el año 1971 hasta el mes de diciembre del año 2017, que es el último reporte del informe. Y luego lo vais a ver más adelante, lo del proceso exílico, lo del modelo, porque es tangible, es sensible, se puede percibir solamente mirando los datos cuantitativos y cualitativos. Este ejercicio se ha hecho muchas veces en Colombia frente a las víctimas y da cuenta de la realidad del exilio político colombiano también. Pues bien, nosotros tenemos unos subtemas o variables particulares de esta investigación, pero como para reseñar las más importantes son lógicamente el exilio con todas sus vertientes, el exilio social, el exilio político, el exilio económico, que lo mencionaba esta mañana Eliezer, llama la atención, pero hay que particularizar. Hay un gran globo, en ese gran globo muchos meten la migración forzosa, pero también hay que caracterizar con ciertos elementos sociológicos y políticos y culturales de lo que es el exilio. También están los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque finalmente estamos hablando de la historicidad del conflicto político armado colombiano durante los últimos años, hasta la fecha. Y para nosotros es fundamental esa relación en esas tres variables. Hay otras subvariables, lógicamente. Si cogemos todo lo que son los derechos humanos, tenemos que hablar del papel frente al exilio político. Y es algo clarísimo. Los que viven en Suecia, compañero, camarada, pierden la nacionalidad colombiana, si no estoy mal, y también pasa frente a otros países. Los hijos de los que nacen en Suecia pierden la nacionalidad, pierden la lengua, pierden la conexión con el país, la intentan mantener, intentan que sobreviva nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Pero de ahí el hecho de la necesidad de la multidisciplinariedad frente a esa investigación. Porque una mirada sociológica y política no nos va a hablar de los
problemas ocultos de la realidad de las familias colombianas cuando viven en el exterior. La mentalidad en Colombia, de la sociedad civil colombiana, de los partidos políticos, es que no existe el exilio político. Hasta hace poco venimos a hablar del tema. Y lo que no saben es el papel que juegan nuestros hijos, nuestras hijas, en ese exilio, en ese proceso exílico. No saben del sufrimiento. Y la mentalidad que hay de cualquier colombiano y colombiana, cuando ese colombiano sale de la frontera, es, ese está viviendo como un rey. Viven muy bien, están por fuera, son los que viven afuera, están por todo el mundo. Bien, y nos hemos planteado unos objetivos generales. El primer planteamiento que se hizo, lógicamente, era dar fundamentos de todo orden para la constituyente de exiliados políticos perseguidos por el Estado colombiano y poder construir un relato coherente, conforme a las necesidades de nuestra organización, para poder soportar, enfrentar y confrontar en diversos espacios lo que nosotros estamos defendiendo y movilizando a nivel internacional. En el marco teórico, pues solamente mencionar la dimensión del proceso exílico. Porque además de que es una escuela, además de que es un modelo repetitivo, hay que decir que no está tipificado como delito en el Código Penal colombiano. El desplazamiento forzado en Colombia es un delito y tiene dos formas de verse en su tipificación. Pero cuando ese desplazamiento forzado es hacia el exterior, acompañado de coacción y de persecución social y política, y de fuerza y de violencia, damos cuenta también del mismo delito, pero en otra dimensión, con otras características. Tendríamos que agregar a todas las listas de impunidades la del exilio político colombiano, porque yo considero que si se nos diera la oportunidad de acceder a la justicia colombiana, tendríamos que denunciar decenas de centenares de crímenes del Estado colombiano que no han sido aún denunciados. Solamente dimensionar eso. Y el proceso exílico es un corte, una ruptura de los derechos políticos de la ciudadanía colombiana, a la cual está obligada y está obligado el gobierno colombiano de mantenerlo. Pero no es así. Esa ruptura de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales frente a un refugiado abandonado, una refugiada que no ha tenido la oportunidad, y no la vamos a tener, ahora van a haber elecciones y los refugiados y refugiadas políticos no podemos votar. Ya vemos unos y unas que no hemos logrado votar en 20 y en 30 años en Colombia, y hemos podido votar en los países donde vivimos, pero no ejercemos la democracia colombiana en décadas. Y nuestra hipótesis central, pues, es un poco lo que voy a mencionar, que tiene que ver con ese proceso exilio. Bien, vamos a la ayuda tecnológica, a la informática, y decir de entrada que en el último año en Colombia, para comparar el año 2016-2017, se ha presentado una situación bien particular. Esto no me abre, pero bueno. A ver si así podemos ver algo. Ahora. Bien, no sé si apagamos esta luz para que se pueda visibilizar mejor. No me abre. Ahora. Bien, pues tenemos lo siguiente. En el año 2016, se han registrado en Colombia, según los datos del Database Online de ACNUR, en todo el mundo, 4.065 solicitudes de refugio en todo el mundo, de colombianos. Era un momento en que estaba terminando los acuerdos, después del plebiscito, que ahí nos dio la
la tristeza de nuestra bandera del sí. Nos queda ese recuerdo después de ese mal trago. Pero bueno, señalar que de esos 4.065, en el momento que se estaban firmando ya el 24 de noviembre los acuerdos entre la FARC y el gobierno colombiano, 14 meses después, decimos, ¿y por qué se han registrado también en el mismo database del ACNUR 16.515 solicitudes de refugio? Quedaros un poco con el mapa que hay en la parte de abajo. Esos son básicamente los lugares de Colombia donde se han registrado el mayor número de salidas de solicitantes de refugio. Aquí también vemos un poco la evolución por departamentos del exilio político colombiano, siendo lógicamente grandes ciudades los lugares de donde más salen refugiados, solicitantes de refugio en Colombia. Aquí nuevamente en la parte de arriba, los lugares donde están llegando en este momento los exiliados, y vemos en la parte de abajo el mapa de Colombia, que os repito, quedaros un poco con la imagen, captarla, los lugares. No sé si os ubicáis un poco, veo aquí caras, tal vez no son colombiano o colombiana, pero un poco el mapa para que luego veáis lo que estamos hablando del proceso exílico colombiano, que obedece a un plan. Cuando hablamos de un proceso exílico y a la tipificación de un delito, tenemos que hablar de un plan. Un plan que tiene características económicas, un plan que tiene características militares. Estamos hablando de algo organizado, de algo planificado. Mayores impactos, lógicamente, encontramos en la frontera de Nariño, Putumayo, los Santanderes, Arauca, Panamá también. O sea, el nivel transfronterizo del refugio colombiano es muy importante y tiene una connotación, un impacto voluminoso, ¿no? Pero igual hay una tendencia muy fuerte. Por ejemplo, en España se han hecho 3.505 solicitudes de refugio. Solamente magnificar la situación del volumen real de solicitantes de refugio en este momento. Hay 395 colombianos, 395.000 colombianos y colombianas con el estatuto de refugiado en la actualidad, y 418.105 solicitantes de refugio que se han quedado en el limbo. ¿Eso qué es? Esas son personas que hicieron solicitudes, que se encuentran en frontera y llevan años y años de solicitantes y nunca les contestan. A otros les han denegado, pero se quedan ahí. ¿Por qué? Porque son personas, se llama PNPI, personas en necesidad de protección internacional, y no van a volver si la mantienen. Si los motivos fundados por los cuales salieron de Colombia se mantienen, no van a volver. Tener en cuenta ahí que el aspecto de la existencia del paramilitarismo en Colombia es una realidad. Pues bien, este mapa recoge 472 megaproyectos que estaban en lo que se denominó, cuando comenzó el Plan Colombia, en algo que se denominó primero en el departamento de Antioquia, siendo gobernador del departamento de Antioquia, la mejor esquina de América. Antioquia se encuentra en esta zona, lo estoy marcando con el puntero, y luego cuando Álvaro Uribe Vélez es presidente, lo denominó Colombia Visión Siglo XXI. Colombia, la mejor esquina de América. ¿Sí? El proyecto está diciendo que cerca del 56% del Producto Interno Bruto del mundo va a estar en el Pacífico en el año 2030. Y que por lo cual, para el año 2030 ya se habrá acabado el conflicto político armado colombiano. Que ese conflicto político armado colombiano ha traído una desaceleración económica y una desindustrialización del país, y que no compite frente a los otros mercados, porque el principal problema que tenían en Colombia hasta el año 96, 97, 98 era el tema de la seguridad en el territorio. Pero que esa seguridad, según estos cuatro grupos que participaron en todos los debates, en Corponare, Corporación Antioquia y otras corporaciones, el grupo Ardila Lule, Sarmiento Angulo, el Sindicato Antioqueño de Profesionales,
y había otro grupo. Bueno, había cuatro grupos. Cuatro grupos económicos dijeron que el principal problema y el principal hecho a tratar era el de la seguridad en el territorio. Coetáneamente aparece el Plan Colombia y aparecen, si usted lo recuerda bien, en el año 1997 las ACU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Un año después, la tendencia fue la siguiente: AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Han hecho algo así como un comando central de todos los grupos paramilitares que están en todo el territorio nacional. Lógicamente, en este proceso, por eso lo del modelo exílico, el proceso exílico, es que el papel del opositor en el territorio tiene una característica fundamental de declararle enemigo interno, porque es un obstáculo para el crecimiento económico conforme a esta teoría. Es el obstáculo social, político y económico, porque representa los intereses de muchas comunidades que se oponen a lo que hay en el subsuelo: recursos naturales, energéticos, hídricos, bióticos, abióticos, de flora, de fauna y de agua. Y no estamos hablando de cualquier lugar, es que además tenía la coincidencia de que ahí estaban establecidos los grupos insurgentes colombianos. No son coincidencias. Por eso me extraña lo que ha dicho el embajador esta mañana, de que es que eso simplemente son brotes de ahora. No, es constante. Ahora es mayor en esos sitios, pero eso ha sido constante durante toda la historia. Y además, la visión siglo XXI de Álvaro Uribe Vélez, Colombia, la mejor esquina de América, decía: hay que construir un World Trade Center en Medellín y otro en Cali, porque la tendencia es el Pacífico, y hay que construir puertos en el Pacífico. Hay el diseño de la construcción de 8 puertos, uno de carácter militar, y estaría apoyado por los Estados Unidos, en Nuquí, en Chocó. Y habría que construir grandes carreteras desde Venezuela, ¿por qué?, hasta el Pacífico colombiano, desde el Amazonas hasta Buenaventura, ¿por qué? Si hacemos el siguiente ejercicio, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a poner un mapa donde se registran con puntos todos los homicidios del año 2016 y 17 de líderes sociales, políticos, sindicalistas, de defensores de derechos humanos, indigenistas, ambientalistas, etc. Lo vamos a superponer y vamos a seguir haciendo este ejercicio para poder observar más cosas. Nariño, Putumayo, zona de Antioquia, Arauca, Santanderes. ¿Dónde están los homicidios? ¿Dónde se registran? ¿Dónde se están dando? Y si ponemos el plan militar, consolidación del ejército colombiano, que es la tercera fase del Plan Colombia, plan consolidación hasta el año 2030, plan Victoria y plan Victoria Plus y plan OLUS, ¿eso qué es? Plan consolidación. Trasladan todas las bases militares, tiene una capacidad para la guerra tremenda, pero para la paz, mirad lo que están haciendo. ¿Y dónde se ubican? ¿Dónde se ubican? ¿Dónde están? Sobre los recursos naturales, sobre los lugares de producción de materias primas, y donde se registran los homicidios políticos de líderes sociales. Pero sigamos. Vamos a poner este mapa que nos da cuenta de la ubicación de grupos narco-paramilitares, o sea,
grupos paramilitares asociados al narcotráfico. Lógicamente, el extenso Guaviare tiene un papel ahí importante, las zonas de frontera, la zona del Urabá cordobés, antioqueño, chocuano, frontera con Panamá, y la zona norte, y los Santanderes, y Arauca, como casualidad. Y lógicamente, zonas de extensión donde la colonización se está extendiendo, lo que es la selva del Amazonas, ¿sí? Esa es la nueva presencia en el azul oscuro de nuevos grupos paramilitares, y los azul claros donde ya estaban y se cruzan con nuevos. Y seguimos avanzando. Este mapa da cuenta de la presencia paramilitar. Esa es la presencia paramilitar en ese momento en el país. El mapa más actualizado que tenemos, registrado por el equipo de investigación de nuestro banco de datos, que para eso hemos tenido que estar, para poder demostrar lo que estamos viviendo y construyendo en nuestro relato. ¿De dónde procede el exilio político colombiano? Esta es la presencia del paramilitarismo actualmente en 372 municipios de Colombia. ¿Alguien podría irreverentemente en el Parlamento Europeo decir que no existe el paramilitarismo en Colombia? Y vamos a observar la FARC, donde se encontraba en las zonas veredales y los campamentos de unificación, de reagrupación, y bueno, son básicamente los mismos. Se registran en diferentes lugares: Santanderes, Arauca, el Triángulo del Urabá, cordobés, antioqueño, chocuano, la zona de Buenaventura, Tumaco, el nudo del macizo colombiano, la zona de Caquetá, Mesetas, en Meta y en Putumayo. Nuevamente, las coincidencias, pero es donde se registran el 95% de los megaproyectos de desarrollo. Y este mapa es del estudio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional. La exacerbación de intereses en el territorio, la compra, venta u usurpación de tierras. ¿Dónde? Mapa del año 2016. ¿Dónde? Nuevamente, fronteras: Nariño con Ecuador, Putumayo con Ecuador, fronteras de Arauca, Guaviare, Santanderes, y otra vez el triángulo Córdoba, Antioquia, Chocó, con Panamá. Lógicamente el macizo colombiano, extensas zonas del Meta y Casanare, extensas zonas del Putumayo y de Caquetá. Y finalmente este otro mapa que da cuenta de nosotros y nosotros, del exilio político colombiano. ¿De dónde proceden principalmente los exiliados y exiliadas políticos colombianos y colombianas desde 1971 hasta el año 2017, hasta el 31 de diciembre del 2017? Desde los lugares donde se está presentando una exacerbación de intereses estratégicos, de recursos naturales en el suelo y en el subsuelo. Nosotros estamos convencidos y convencidas en la investigación, porque esto es una pequeña parte de lo que estamos haciendo, y estamos convencidos que tenemos que dar otros pasos. Lógicamente, estos pueden ser fundamentos no solamente para las víctimas del conflicto político armado colombiano, para el exilio, son para las víctimas colombianas también. Pero ahora nos estamos metiendo en lo más insospechado. Hemos dado un segundo paso, una segunda parte, un segundo cohorte, y hemos querido coger la población que para nosotros es muy sentida, muy sensible, que son los niños y las niñas, y la infancia y la juventud, los que están en el exilio. En el camino nos hemos topado con una enorme
sorpresa. Las 9 casas de adopción que existen en Colombia, a diferencia de lo que existe en otros lugares del mundo, son de carácter privado. Algunos, y me cuido con la palabra, presumiblemente tienen o han tenido relaciones con los grupos paramilitares. En Colombia se han registrado en los últimos 10 años cerca de 342,000 adopciones de niños y niñas que se han ido al exterior. Esos niños y niñas tienen una característica: son los hijos y las hijas del conflicto político armado colombiano. Y sorpresa, cuando hablando con camaradas de la FARC nos dicen que están buscando a sus hijos y a sus hijas. Y alguna camarada nos lo dijo: estamos buscando a nuestros hijos y las hijas, y algunos han llegado a estas casas. Pero estos no son el único caso. Y también en esa segunda parte de la investigación nos preguntamos directamente qué pasa con nuestros niños y nuestras niñas que están en el exilio. ¿Cómo se desconectan con nuestro país de origen? ¿Por qué pierden la lengua? ¿Por qué pierden la identidad? Y el imaginario que se había construido históricamente de la relación con nuestro país. Finalmente, de señalar que luego vais a tener un tríptico dando cuenta un poco de lo que estamos haciendo, pero que es cierto que hay una minoría en Colombia que no quiere que las cosas cambien, que la oligarquía colombiana quiere mantener el status quo. Esa oligarquía sangrienta, violenta colombiana tiene muy claro cuáles son sus intereses en el territorio colombiano. Ha sido declarada por muchos sectores en el mundo como la más sangrienta y de las más violentas, históricamente hablando. Pero también hay que significar y decir que los acuerdos de paz en Colombia están cambiando muchas cosas. De hecho, cuánto nos alegra decir que los litros de sangre que recorrían a Colombia ya no son ríos de sangre. Ya sabemos y sabe que la guerra no está produciendo muertes, que están asesinando al pueblo colombiano, los mismos y las mismas de siempre. También sabemos que el proceso de paz y los acuerdos de paz han tenido algunas fallas. ¿Por qué? Que no lo expliquen. Lo hemos dicho todo el día, a lo largo de todo el día. Ellos hablan de paz y reclaman la paz, mientras están asesinando a nuestros líderes sociales y políticos a lo largo y ancho de todo el país, en los lugares indicados, que no son una casualidad. Primero negaron el conflicto político armado colombiano, luego han negado la existencia del paramilitarismo y niegan la existencia del exilio político colombiano. Decenas y decenas de líderes sociales y una lamentosa señal, es decir, tengo que decirlo en una cifra porque no me cabe en los minutos que me quedan para hablar de los nombres de cada uno y lo que han hecho y registrado para construir una nueva Colombia. 116 compañeros y compañeras asesinados en el 2016, 189 en el 2017. ¿De qué estamos hablando? El país que registra el 49% de los homicidios de sindicalistas, hombres y mujeres, de todo el mundo desde 1948. Estamos hablando de un país que ha asesinado a 3.218 sindicalistas, que me quedaría aquí hasta mañana mencionando sus nombres. Pero lamentable, existe el exilio político. Ha existido el conflicto político armado colombiano y existe el paramilitarismo. Pero ¿cuándo van a desmontar el paramilitarismo? Lo hablaron en La Habana,
del paramilitarismo y desmontarlo, un compromiso, pero no existe. ¿Cuándo van a desclasificar la información de inteligencia policial y militar de todos los líderes sociales y políticos colombianos? La Operación Europa. 3.600 líderes sociales en la lista de la Operación Europa. El hecho por el cual la inteligencia colombiana conectaba teléfonos de líderes sociales y políticos en toda Europa. Y también se ha dado la Operación Estados Unidos. Y también se ha dado la Operación Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Y el paramilitarismo como tal es la representación social y política también de esta investigación. Como diría un camarada asesinado, como diría Chucho Peña, como lo diría antes de ser asesinado, cuando iba por la carretera cruzando a Barrancabermeja. Poeta de la Universidad Nacional. Apareció al pie de la carretera desnudo, con un mensaje en el dorso, con un papelazo. Los perpetradores de la muerte en Colombia le han dicho: te cortamos los ojos para que no cuentes con tus manos, y le cortaron las manos, la historia de este país. Y nos dijo: enamorados de la vida y resentidos con la muerte, a la vida por fin daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Muchas gracias.